Muchas gracias por su presencia, muy buenos días. Esta mañana me acompaña la doctora Diana Carpio, secretaria de Salud, el secretario Israel Patrón de Seguridad Pública, y queremos platicar con ustedes el tema de la situación por la que atraviesa el mundo, no solamente México, sino, como ya es conocido, es una pandemia, y en algunos casos, en algunos países, pues la situación se ha tornado muy crítica. Afortunadamente, en el caso de México, creo que todavía tenemos tiempo para tomar medidas y evitar mayores riesgos, pero de manera específica nosotros acá como gobierno estatal hemos decidido tomar una serie de medidas y anunciar públicamente este plan de acciones extraordinarias y de prevención contra riesgos de infección por el coronavirus. Muchas gracias por su presencia, compañeras, compañeros, quienes están aquí en representación de distintos medios de comunicación, pero también de quienes nos ven o nos escuchan a través de las redes, a través de distintos medios. Les agradecemos mucho. El día de hoy el gobierno del Estado tiene un mensaje muy importante para todas y para todos los michoacanos, con el objetivo de proteger a las familias de nuestro estado y de manera particular a los grupos más vulnerables. Hablo de las niñas, los niños, los adultos mayores. Es que de la mano y con todo el cuidado y las precisiones y recomendaciones de los especialistas médicos, expertos y las autoridades de salud, hemos tomado la decisión de implementar una serie de medidas de prevención contra este virus en todo el territorio del estado de Michoacán. En este momento, de acuerdo con las autoridades federales, nuestro país aún se encuentra en la fase 1. Asimismo, no se ha confirmado ningún caso de coronavirus en el estado de Michoacán. Todos los casos sospechosos que se han revisado han resultado negativos. Sin embargo, con el objetivo de prevenir escenarios críticos o de alto riesgo, como ha sucedido en otras partes, países donde el número de contagios y muertes son elevados, el gobierno de Michoacán ha decidido adelantar algunas medidas de la fase 2 para extremar todas las precauciones y mantener protegidas lo mejor posible a la población del estado. Hago énfasis que nuestro principal objetivo es proteger a las familias michoacanas, específicamente a los dos segmentos poblacionales que pueden tener mayor riesgo de contagio: niñas y niños y adultos mayores. En primer lugar, queremos anunciar que desde este martes 20 de marzo se suspenden las clases en todos los niveles educativos en instituciones tanto públicas como privadas. Ustedes saben que martes 17. Bueno, hasta el 20 de abril, como está planteado, eso sí me faltó complementar ahí la frase, pero es a partir de mañana, martes 17, mientras no pase otra cosa,
se mantiene hasta el 20 de abril, que es la medida que ya anunció la Secretaría de Educación Pública Federal, pero en ese calendario, digamos, formalmente la suspensión iniciaría el lunes 23, aunque por obvias razones pues se atraviesa el fin de semana. Pero lo que yo les estoy anunciando es que en Michoacán se suspenden a partir de mañana, martes 17. ¿Está claro? Ya. Luego, el tianguis artesanal de Uruapan, que inicia tradicionalmente el Domingo de Ramos, que en esta ocasión, si no me equivoco, el Domingo de Ramos es 5 de abril, que normalmente en el caso del tianguis empieza un día antes con actividades culturales y la inauguración formal, y que normalmente dura pues 15 días prácticamente. Se pospone, se cierra hasta nuevo aviso. Es decir, no se llevará a cabo en esas fechas el tianguis artesanal que se celebra en Uruapan, en la plaza principal, que todo el mundo conocemos, que es un gran evento donde nuestras hermanas y hermanos artesanos participan exponiendo pues toda su creación, sus piezas, con el fin de que los artesanos y artesanas, así como sus familias, porque este es un trabajo muy familiar, muy nuclear, para que no pierdan, para que no se genere una crisis ahí, porque trabajan durante todo el año buscando sus mejores piezas y más para llevar al tianguis artesanal, para que no se preocupen porque no van a vender. Hemos decidido, junto con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo y el Instituto del Artesano Michoacano, primero la convocatoria amplia para que los que tradicionalmente nos compran arte, que vienen a comprar, hay mucha gente de otros estados que está esperando el tianguis artesanal, que viene a comprar arte, y también de muchos estados de la República, de aquí mismo del estado. Lo que estamos elaborando es una propuesta, un programa para que invitemos a los que compran tradicionalmente, una campaña de promoción para que vengan a comprar, es decir, que no dejen de comprarle el arte a nuestros hermanos, hermanas artesanas, que los que tradicionalmente vienen a comprar arte lo hagan, que vengan a comprar, que habrá condiciones para ello. Sin embargo, por si hubiera alguna caída, como puede ser posible en las ventas, pasado el periodo, es decir, después del 19 de abril, que en el calendario estaría concluyendo el tianguis, se hará una revisión junto con ellos, con la Unión de Artesanos, el Instituto y las dependencias que correspondan, para ver cómo estuvo la venta. Y lo que no se haya vendido, se lo vamos a comprar. Es decir, se hará una proyección del histórico de las ventas durante el tianguis, y el gobierno del estado les comprará el equivalente a las ventas en este registro histórico de cuánto se vende. Es decir, no vamos a dejar que nuestras hermanas y hermanos artesanos se queden sin vender o pierdan y que entre allí o corramos un escenario de crisis por no vender sus obras. Les vamos a ayudar, no los vamos a dejar solos. 3. En ese mismo contexto, el 60º concurso
estatal de artesanías del Domingo de Ramos se llevará a cabo a puerta cerrada. Ahí, igual como ya lo expliqué, se promoverá la compra directa de las piezas registradas con galerías, coleccionistas y compradoras interesados a través de la plataforma de venta en línea del Instituto del Artesano Michoacano. Es decir, hay que comprarles a nuestros hermanos sin ponerlos en riesgo a nadie, pues para no poner en riesgo a nadie. 4, como un acto de responsabilidad, junto con los organizadores, hemos decidido reprogramar la Expo Fiesta Michoacán 2020 hasta que existan las condiciones sanitarias correspondientes para su realización. 5. En atención a las medidas de la jornada de sana distancia recomendada por las autoridades federales de salud, se suspenden las actividades no esenciales del sector público que involucren la congregación o movilización de muchas personas. Entre estas actividades se encuentran foros, conferencias, talleres, eventos masivos, eventos deportivos, etcétera, etcétera, que estaremos evaluando de manera permanente para ver cómo va evolucionando la circunstancia. Se cancelan todos los eventos cívicos masivos hasta que pase la contingencia. 7. Reforzaremos e intensificaremos los centros de atención para el COVID-19 instalados desde el 20 de febrero en los aeropuertos de Uruapan, Morelia, Lázaro Cárdenas, terminales de autobuses y, en general, los movimientos del puerto de Lázaro Cárdenas. 8. Vamos a implementar medidas de supervisión de hospitales y capacitación permanente del personal médico, de enfermería y paramédico, así como la realización de simulacros para la correcta atención en caso de presencia del COVID-19. 9. Mantendremos activos los 108 comités municipales de salud para una estrecha coordinación en las acciones de la contingencia. 10. Como parte del plan de atención, el Comité Estatal de Seguridad en Salud entró en sesión permanente desde el pasado 3 de marzo y se mantendrá activo todo el tiempo que se necesite. 11. A partir de hoy, iniciamos reuniones informativas y permanentes con los siguientes sectores: presidentes municipales, legisladores, tanto locales como federales, cámaras empresariales, asociaciones, sindicatos, agrupaciones religiosas, así como de los medios de comunicación, agrupados en las distintas organizaciones, entre ellas la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión. 12. Las instituciones del gobierno estatal que brindan servicios y atención a la ciudadanía tendrán que contar con gel antibacterial en las entradas de espacios públicos, culturales, de exposiciones, museos, entre otros. Todos estos espacios deberán evitar la atención cerrada a grupos y tener visibles las indicaciones de prevención emitidas por la Secretaría de Salud del Estado. 13. Las áreas de seguridad pública realizarán sus actividades atendiendo las recomendaciones sanitarias antes mencionadas. 14. Vamos a intensificar las acciones y las campañas de comunicación para que la información y medidas preventivas lleguen a todas las regiones del Estado. Por ejemplo, una iniciativa que ha propuesto la doctora Diana es que en los municipios, iniciaremos con los que así lo requieran, reuniones informativas. Es muy importante que
se puedan las presentaciones completas de lo que esto significa en los cabildos, para que las regidoras, los regidores y el equipo de gobierno de los municipios sepan exactamente las medidas a tomar y la ruta a seguir. Amigas y amigos, michoacanas, michoacanos, estamos en un momento donde necesitamos de la responsabilidad, la solidaridad y el acompañamiento de todas y de todos. Las autoridades del Estado estamos trabajando de manera coordinada con los 3 niveles de gobierno, con el gobierno de la República, y lo hacemos de manera permanente con los municipios para garantizar una respuesta adecuada y oportuna ante esta situación. Que nadie tenga dudas, no vamos a escatimar ninguna medida, ningún recurso para que la población de Michoacán esté bien informada y esté protegida. Es un momento de prevención. Estamos tomando las medidas preventivas y yo rogaría que no entremos en pánico, porque entonces se pierde la dimensión de una actitud o respuesta adecuada ante una situación como la que estamos viviendo. Vivimos tiempos nuevos, otra época, en donde hay muchos instrumentos, mecanismos de comunicación, información, que nos permiten pues tomar las medidas requeridas a tiempo y con la información adecuada, no inventarnos cosas, no generar dramatismo, porque entonces hemos visto en algunos casos, si hacemos eso, nos puede salir contraproducente. Hemos visto ya mucha gente moviéndose, comprando cosas. México está en la fase 1. Estamos tomando medidas de la fase 2 que nos va a permitir estar completamente cuidados, con la red de cuidados necesario. Michoacán, los michoacanos y michoacanas somos una sociedad que tiene toda la madera necesaria para responder a esta situación extraordinaria de manera exitosa, pero depende de que nos mantengamos unidos y sigamos puntualmente todas las recomendaciones de las autoridades. Queremos que Michoacán se escuche como un estado organizado que se suma al país para atender ordenadamente la contingencia sanitaria. Estoy seguro que con la colaboración de todas y de todos, así será. Muchas gracias. Yo le dejaría a la doctora Diana Carpio, secretaria de Salud, si quisiera agregar algunas precisiones. Si me dan la primera. ¿Y me iban a prestar un micrófono? Porque eso no lo puedo quitar, ¿no? Allá yo. Ahí está. Yo creo que algo muy importante de comentar con ustedes es que estamos ante una pandemia y tenemos la gran oportunidad de atender algo de manera diferente, gracias al avance de la tecnología, gracias a esta evolución en los medios de comunicación que es tan importante, y es ahí el punto medular en donde el papel de toda la gente que comunica permita que la población esté mejor informada y pueda tomar mejores decisiones. Esto hubiera sido impensable en la pandemia española de 1919 o con las complicaciones que hubo en 2009 en el H1N1, cuando aún así ya había una mejor manera de comunicarse. Entonces, si me da la que sigue. Para poder entender un evento de estos, lo primero es que hay que saber definirlo. Es una pandemia de tipo respiratorio por una infección de un virus denominado coronavirus. Al inicio lo denominaron 2019 nuevo coronavirus, después le rebautizaron como SARS coronavirus 2, porque su componente genético se parece mucho al SARS que hubo
en China en 2009. La enfermedad, 2012, perdón. La enfermedad al final, si bien este es el virus, el SARS-CoV-2 es el virus. La enfermedad se llama COVID-19. Entonces es muy importante entender también que este ya es el nombre de la enfermedad, lo vamos a estar escuchando de manera permanente. Y es una familia de unos virus muy pequeños que tienen estas espículas, estos piquitos, que permiten que se pegue a la mucosa de nuestro cuerpo. Por eso es tan contagioso en el tema, con una frotada a tu nariz, esto permite que entre al organismo y que se replique. La replicación de este virus es muy importante, puede replicar entre 100 y 100.000 viriones dentro de nuestras células y eso lo hace muy contagioso. Me da la que sigue. En el contexto mundial, una vez que se identifica en Wuhan, en China, este virus, se ha empezado a propagar, como todos ustedes saben, de manera muy rápida en el mundo. Hay 153.517 casos confirmados ahorita y prácticamente en todos los países al menos hay un caso importado. El día de hoy se registraron, bueno, más bien hasta el reporte de ayer en la noche, 153.517 casos a nivel mundial, de los cuales 81.048 se albergan en China, 72.469 en el resto del mundo y ha habido un registro de 5.735 defunciones. ¿Qué es lo importante? A nosotros nos interesa mucho el comportamiento de nuestro continente, en este caso de lo que está ocurriendo en América con 2.393 casos y el foco principal en el área de América es Estados Unidos, que es nuestro vecino. También es muy relevante identificar cómo se ha comportado en el mundo, si bien China es el país con más casos, le sigue Italia con 21.157 casos, después Irán, Corea del Sur, España, Alemania, Francia y Estados Unidos. Estados Unidos es un tema que a nosotros nos interesa cómo se comporta la pandemia, tienen 2.836 casos, 57 defunciones, un registro de 2.730 casos de personas activas con enfermedad que pueden estar infectando. ¿Y qué ocurre con Estados Unidos? Pues bueno, los migrantes, una gran población de Michoacán está en Estados Unidos y en las fiestas de Semana Santa pueden venir a ver a sus familias. Entonces, para nosotros la información a las familias de los migrantes que van a llegar a Michoacán es muy importante. Ante este escenario, se declara el COVID-19 como una pandemia, estaba declarado como una emergencia internacional. Una vez declarado como pandemia, las fases que platicamos en alguna reunión anterior con algunos de ustedes tienen que irse activando porque el periodo pandémico implica toma de decisiones más estrictas. ¿Y qué ventaja tenemos? Y se los quiero remarcar hoy, es que lo podemos comunicar. O sea, hoy le podemos decir a la gente, todos lávense las manos, todos cuiden sus celulares, limpien sus objetos inertes, si alguien está enfermo, quédese en casa. Antes comunicar esto era mucho más complicado y hoy lo podemos hacer en un segundo. En el contexto nacional, es muy interesante lo que está registrándose en nuestro país. 14 estados de la República ya tienen casos positivos registrados como importados. El comportamiento está muy parecido al del nivel mundial. El mayor número de personas infectadas son varones. Y fíjense, este dato es muy importante porque en la atención médica 83% de los pacientes se han ido a su casa. Y esa es la clave de la enfermedad. Es una enfermedad que no tiene alta letalidad, que se resuelve en la mayoría de las veces sola. O sea, 8 de cada 10 pacientes pudieron ir a su casa, guardarse 14 días y se van a curar. Tenemos 17 pacientes que están hospitalizados, de los cuales solo 2 están graves. Y sí corresponde en la estadística al 5% que marca en el resto del comportamiento del mundo en pacientes críticos. Y bueno, la mayoría de los pacientes están siendo atendidos o registrados en la Secretaría de Salud, el 68%, y el 26% en unidades privadas. Es también muy relevante decir, si me da la que sigue, que nosotros tenemos algo que se llama Sistema de Vigilancia en los momentos de influenza, en el programa de influenza nacional. Todos los pacientes críticos que llegan a los hospitales de la Secretaría de Salud, del IMSS o del ISSSTE, con un episodio de neumonía, y le corren una prueba e influenza sale negativo, en la federación lo corren para corroborar que no sea coronavirus. Entonces, de ese tipo de pacientes, a Michoacán le han hecho 22 test de pruebas de confirmación de no coronavirus a pacientes graves
que fueron neumonía, no influenza ni coronavirus. ¿Me da la que sigue? En el contexto de Michoacán, nosotros hemos tenido la vigilancia activa en todas las unidades médicas de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE y en las unidades privadas. Nos han reportado 17 casos en los cuales en 10 cumplieron con la definición estricta operacional de caso sospechoso de coronavirus. Los 10 han sido negativos, 8 han sido en Morelia, 1 en Uruapan y 1 en Jacona. Es muy importante decir que estamos atendiendo diariamente las 24 horas, les estamos mandando un reporte a ustedes diario que llamamos de red negativa a esto de 7:30 de la noche. Y bueno, nuestros puntos de vigilancia epidemiológica, mientras no cambie el escenario, vamos a seguir con vigilancia activa, que significa que todos los pacientes que lleguen a las unidades médicas y tengan las características de un caso sospechoso, estarán corriéndose a una prueba de ver si son positivos o no a coronavirus. Hemos trabajado con las instituciones del sector salud, si me da la que sigue, nuestro plan, y bueno, ¿qué hemos hecho? Instalamos el Comité de Seguridad en Salud desde el inicio del aviso de la alerta epidemiológica, realizamos una primera reunión con el Consejo Estatal de Seguridad en Salud y una segunda ampliada con el señor gobernador una vez que hubo el primer caso en la República Mexicana. Nos hemos reunido con el Gabinete Legal y ampliado para consensuar las medidas que se tienen que tomar en materia de gobernabilidad del Grupo del Gabinete Social y del Grupo del Gabinete Económico. Estamos evaluando permanentemente nuestro plan de respuesta porque esto se va adecuando al momento de cómo se va comportando la pandemia. Estamos realizando monitoreo diario del escenario mundial y nacional porque tenemos que ir en consonancia a lo que se va también anunciando en el país. Y nuestro plan de preparación y respuesta estatal ya lo tenemos armado, vamos implementándolo, ahorita lo vamos a comentar e iremos avanzando en él también. Estamos aplicando ya la Jornada Nacional de Sana Distancia, el gobernador les acaba de informar las medidas que se definieron el día de ayer y estaremos vigilando que estas ocurran y coadyuvando con los municipios, con las instituciones, cuando tengan dudas o nos quieran preguntar qué se tiene que hacer en el caso de eventos, y estamos unificando los criterios de la Federación y la Organización Mundial de la Salud, porque no hay nada que inventar, en eso todo está escrito, hay evidencia y uno tiene que actuar conforme a la normatividad y los lineamientos. Y nuevamente quisiera recordarles los dos escenarios. Una es la fase de preparación, que empezó el 16 de enero, y eso es muy importante entender, hay fases y hay escenarios. En la fase de preparación, la Federación y la Organización Mundial de la Salud empezaron a emitir lineamientos, guías, protocolos y planes. En la fase 1, esos lineamientos, guías, protocolos y planes ya están diseminados en el nivel donde se tienen que actuar. La fase de diagnóstico situacional nosotros la empezamos desde el primer momento en que nos sentamos en el Comité de Seguridad en Salud. También el diagnóstico de necesidades, de escalamiento en materia de los escenarios, las fases de cómo vamos a desarrollar el plan de respuesta, los marcos de actuación, y en la fase 3 es en la que vamos a entrar en la parte de preparación, que implica hacer simulacros, evaluar diariamente, emitir recomendaciones, que es lo que estamos haciendo, y hacer las adecuaciones necesarias para tener el menor impacto posible en la materia de salud. Y el escenario, y los tres escenarios, ¿me da la que sigue? Y los tres escenarios de atención a la pandemia son para la fase de respuesta. Lo anterior es preparación y esto es respuesta. En el caso de las fases de respuesta, en México estamos en un intermedio entre la fase de importación, que es el escenario 1, y el escenario 2, que es la dispersión comunitaria. Todavía no tenemos dispersión comunitaria, hemos tenido casos importados, que es gente que viajó y se infectó. Solamente Querétaro tiene 2 casos registrados de transmisión de segunda generación. Y lo que estamos haciendo es adelantarnos al escenario 2 para no tener brotes familiares. Y las medidas que se están haciendo de mitigación tienen que ver con la sana distancia. Sí. En la Secretaría de Salud, nosotros evaluando de la base de atención primaria a la salud y hacia el hospitalario, tenemos primero nuestra capacidad prehospitalaria, que significa mis unidades de primer nivel, mis unidades de traslado, y tengo 51 paramédicos distribuidos en todo el estado que nos van a ayudar
a la parte de traslado en caso necesario y en caso de reconversiones hospitalarias si el número de casos incrementara. Tenemos 113 ambulancias, una en cada municipio. Nos reuniremos con los presidentes municipales para que las ambulancias también estén disponibles y capacitadas las personas para este tipo de traslados. Tenemos 29 ambulancias terrestres básicas en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, distribuidas también en diferentes puntos del estado. La ambulancia aérea, que siempre está dispuesta por parte del señor gobernador para que nosotros trabajemos con ella. Una ambulancia de terapia intensiva, y tenemos también el tráiler en donde podríamos ampliar un espacio de salud en caso necesario, y tenemos 93 unidades móviles que también vamos a utilizar para este propósito. Hemos trabajado con las instituciones y definimos que estos 5 hospitales serán nuestros hospitales de alta resolutividad. ¿Y esto qué significa? Que en estos hospitales podremos en algún momento, de ser necesario, concentrar pacientes críticos. Y tenemos 16 hospitales que calificaremos como de mediana resolutividad, porque si pensamos que 8 de cada 10 pacientes van a poder ir a su casa, ellos se atenderán en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales comunitarios e irán a su casa con tratamiento sintomático. 2 pacientes probablemente necesiten ser hospitalizados y en estos 16 hospitales tendremos capacidad para recibirlos. Pero son pacientes que no estarán graves, se vigilarán un par de días y si se mejoran, irán a su casa a continuar con la resolución de su enfermedad. Y en los otros hospitales, los pacientes críticos. Entonces, nuestra red de servicios, aquí falta la del IMSS y la del ISSSTE en los puntitos, es muy amplia. Cada punto chiquito es un centro de salud, un hospital comunitario, en donde podrán acudir los michoacanos. Vamos a armar las redes de servicios para que la gente que está en el 911 y en la LADA 800 puedan también asesorar a todas las personas que tengan una duda de dónde acudir. Los pacientes que no necesiten más que de vigilancia y que no tengan un estado crítico se quedarán en los hospitales generales y también comunitarios, y nuestros hospitales clave son los rojos, los que están en Morelia. Entonces, tenemos una red vasta de servicios de salud. Si a esto le agregamos las unidades de atención primaria del INS-Bienestar, realmente se dobla la cantidad de unidades. Y esta es la clave. ¿Qué vamos a hacer nosotros para evitar tener problemas? Si nosotros no tomamos en serio este problema, nos comunicamos cosas equivocadas y no creemos lo que está ocurriendo, el repunte de casos va a ser tan alto por no acatar las medidas de prevención que va a haber un gran número de enfermos. Pero si nosotros logramos tomar medidas de prevención en el tema de lavarse las manos, estornudar de manera correcta, acudir al médico, quedarte en tu casa, no estar contagiando a más personas, la curva de enfermos se hace muy plana. Y esto es el nivel de respuesta del sistema de salud. En donde ha habido problemas es porque el nivel de respuesta del sistema de salud se rebasa. ¿Por qué? Porque el número de enfermos se incrementa de manera muy importante. Entonces, tener conciencia de que comunicar de manera adecuada y de que todos debemos de tener una actitud responsable, implica también poder permitir que el sistema de salud los atienda a todos y podamos darles los mejores servicios. Y una vez que se acabe este escenario, que el gobernador ha sido muy puntual, en donde dijo, vamos a ver cómo se comporta la enfermedad, es que también después vamos a vigilar que no haya un repunte. Entonces, si bien se va a acabar el distanciamiento social y seguramente tendremos menos casos, tendremos que seguir con la vigilancia activa de la enfermedad para evitar que tenga un repunte epidémico. Y las recomendaciones a la población, pues todos nos preguntan, oiga, ¿y es muy contagioso? Sí, sí es muy contagioso. Cada persona puede contagiar a 3 personas, y esas 3 personas a otros 3, y ya se hicieron 9, y esos 9 a otros 3, ya se hicieron 27, y así van exponenciando el número y se hace un gran número. Entonces es muy contagioso, su probabilidad, su índice de contagio es de 2.68, casi 3, se contagia por saliva, porque los viriones se replican en la saliva, puedes contagiar en múltiplos de 3, y se puede prevenir con higiene. Es como regresar al origen, o sea, lavarse las manos es la medida más simple que podamos imaginar y más económica también. ¿Me da la que sigue, por favor? Los síntomas de la enfermedad: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, que son los síntomas comunes de un catarro, de una infección respiratoria. Y ahorita nosotros estamos en una transición entrando a la primavera.
Entonces también hay muchas enfermedades alérgicas, hay gente que es muy reactiva y luego dice, es que ya me empecé a sentir mal, tengo seca la garganta. No necesariamente es coronavirus, también hay alergias y también hay ahorita infecciones respiratorias tipo influenza. Y si la enfermedad es grave, porque todo el mundo, pues también el primer pensamiento es vamos a morir todos de coronavirus, o sea, la enfermedad no es grave, es una enfermedad muy contagiosa de baja letalidad. Esto significa, es el ejemplo, de los pacientes que hay hoy en México, solo 2 están graves y no significa que vayan a morir. Están en una condición crítica y probablemente alguno de ellos se recupere. ¿Qué queremos? Que no haya pacientes críticos. Y el 80% podrán sanar en su casa, pero contagiarán a muchos. Por eso es tan importante, lo que nos preocupa es ese 80%. Ese 80% que no se sienta tan mal, que no contagia a más personas. ¿Cómo puedo prevenir enfermarme? Medidas básicas, lavado de manos, no tocarse la cara, mantenerse a distancia, 2 metros es la recomendación. Si tiene fiebre o tos, acudir a su médico, no autorrecetarse. Y algo clave ahorita en la Semana Santa, si alguien viene de Estados Unidos a visitarlo, se tiene que guardar 14 días y garantizar que no está enfermo para evitar contagios, sobre todo a los adultos mayores. Y mucho pasa que vienen de Estados Unidos y le van a dar un beso a su abuelita. Entonces tenemos que cuidar mucho a los adultos mayores, eso es muy importante. Vamos a tener 2 redes de atención. En el 911 tenemos personas 24 horas del Centro Regulador de Urgencias Médicas, 911 Salud, y los comunicarán con el equipo de salud para que orienten a la población. Y ya tenemos una alada 800 instalada también en el Centro Regulador de Urgencias Médicas 24 horas, donde el personal estará atendiendo las dudas de la población, y en todos los centros de salud y en las unidades del IMSS Bienestar, también los médicos de atención primaria a la salud saben qué hacer si las personas se sienten con alguna duda sobre la enfermedad. En las redes sociales hoy tenemos información suficiente en la red federal, en la Secretaría de Salud, en la del Gobierno del Estado de Michoacán. Lo importante es que todos tengamos información suficiente para decidir de manera adecuada. Tenemos un chat con medios en donde les estamos informando diariamente, no tenemos nada que ocultar, en cuanto haya un caso positivo se los haremos saber. Algo que es un termómetro muy claro de cómo se comporta la enfermedad son las salas de urgencias. Cuando haya muchos enfermos, mis salas de urgencias van a estar llenas de pacientes. Entonces, la enfermedad hoy está a tiempo todavía, nos está avisando que la podemos contener. Entonces, no nos preocupemos tanto por contar cuántos casos, contemos cuántos no enfermamos. Tampoco.